Mi nombre es Tomás Riquelme, y esta es la historia que nunca quise contar. Fue en 2012, durante una expedición científica en la Antártida, cuando un grupo de 6 colegas y yo nos embarcamos en lo que se suponía iba a ser una rutinaria misión de investigación. Estábamos allí para estudiar los cambios en el hielo y recopilar datos para un proyecto sobre el calentamiento global. Nunca imaginamos lo que realmente nos esperaba bajo ese manto blanco e impenetrable. Llegamos a la base McMurdo en enero, cuando el sol no se ocultaba, y nos preparamos para una travesía de 2 meses hacia el corazón del continente, hacia una región apenas explorada, conocida como la meseta de Vostok. El lugar, helado y desolado, era uno de los más fríos y aislados de la Tierra, ideal para nuestro estudio pero también temido por su hostilidad. Nuestra misión comenzó sin incidentes. Nos adentramos en el continente con vehículos especiales, adaptados para soportar las temperaturas extremas. Durante días, todo fue normal, el blanco infinito se extendía a nuestro alrededor, y el cielo, aunque siempre claro, comenzaba a mostrar señales extrañas. Había noches en las que las auroras boreales parecían danzar de manera errática, y un par de veces notamos luces en el horizonte que ninguno de nosotros pudo identificar. Una semana después, llegamos a una vasta extensión de hielo donde el GPS comenzó a fallar. No había referencia, solo un vacío blanco. Decidimos seguir adelante, guiados por mapas y brújulas. El frío se intensificó y el silencio era tal que solo nuestros propios pasos y la maquinaria rompían la quietud. Fue entonces cuando encontramos la primera anomalía. Había una formación en el hielo, una especie de cúpula que no correspondía a nada natural. No era una montaña, sino algo perfectamente simétrico y liso. Al acercarnos, notamos que la temperatura a su alrededor era extrañamente cálida, como si una fuente de calor subterránea estuviera derritiendo el hielo desde abajo. Al tocarla, la cúpula resonó con un sonido metálico. No era hielo, ni roca. Era algo más. Nuestro líder, el doctor Andrei Sokolov, un geólogo ruso con décadas de experiencia, ordenó que comenzáramos a perforar para investigar. No todos estábamos de acuerdo, pero la curiosidad científica era demasiado fuerte. El proceso tomó horas, y mientras trabajábamos, el cielo comenzó a oscurecerse, aunque eran apenas las 3 de la tarde. El viento se levantó y, en cuestión de minutos, una tormenta de nieve nos envolvió. Perdimos toda visibilidad. Entonces, ocurrió algo que nadie pudo explicar. Una luz azulada comenzó a emanar desde la cúpula y el viento, que momentos antes era feroz, cesó de golpe. El silencio fue abrumador, y la luz nos envolvió, como si la misma cúpula estuviera reaccionando a nuestra presencia. La perforación continuó hasta que el taladro encontró una cavidad, y el hielo, normalmente denso, cedió repentinamente. Un gas oscuro y pesado emergió, dispersándose rápidamente por el aire. No sabíamos si era tóxico, pero inmediatamente sentimos un cambio en la atmósfera, algo había sido liberado. El doctor Sokolov fue el primero en descender por el agujero. Nos ató una cuerda y comenzó a explorar. Apenas habían pasado unos minutos cuando escuchamos su grito. No era de miedo, sino de horror absoluto. Algo lo había alcanzado. Al tirar de la cuerda, ésta subió vacía. André había desaparecido. El pánico se apoderó de nosotros, pero la tormenta seguía rugiendo afuera, y no podíamos regresar. 2 de nosotros, Pierre y Hugo, decidieron bajar tras él, armados con linternas y pistolas de bengalas. Lo que encontraron abajo fue la entrada a un sistema de túneles, algo antiguo y completamente fuera de lugar en la Antártida. Ellos volvieron a la superficie, pálidos y sin palabras, solo pudieron describir figuras en las paredes de los túneles. Eran imágenes de criaturas que no pertenecían a este mundo, figuras humanoides y otras formas que no se podían definir, grabadas en una piedra negra que parecía absorber la luz. En el fondo de uno de esos túneles, vieron a André, o lo que quedaba de él. Estaba atrapado en una especie de red viscosa,
su cuerpo descomponiéndose a una velocidad alarmante. En ese momento, el suelo bajo nuestros pies tembló. Algo se movía en las profundidades, algo gigantesco. Sin pensarlo, tomamos todo lo que pudimos y comenzamos a huir. Pero la tormenta afuera no nos permitió avanzar mucho. Estábamos atrapados entre el horror bajo el hielo y la furia del clima. Esa noche, las luces regresaron, esta vez más intensas, y con ellas, una sensación de ser observados, como si algo más allá de nuestra comprensión nos estuviera cazando. No era paranoia, vimos sombras moverse entre las ráfagas de nieve, figuras esqueléticas y ojos brillantes que nos acechaban. Al amanecer, la tormenta cesó abruptamente, pero con ella, la temperatura descendió a niveles insoportables. Los motores de los vehículos no arrancaban, y dos de nuestros compañeros, Javier y Ana, ya no respondían. Estaban congelados, sus cuerpos rígidos, pero con expresiones de terror indescriptible en sus rostros. Había algo más en el aire, un zumbido que hacía vibrar el hielo bajo nuestros pies. Decidimos intentar alcanzar la base más cercana a pie, pero mientras avanzábamos, nos dimos cuenta de que el paisaje había cambiado. Lo que antes era un campo de hielo llano ahora estaba cubierto de grietas y formaciones rocosas que nunca habíamos visto. No había ninguna referencia, estábamos desorientados. Fue en ese momento cuando vimos el cielo abrirse. No como una metáfora, sino literalmente. Una grieta negra, similar a la que habíamos visto en el hielo, apareció en las nubes, y de ella emergió una nave, o al menos eso parecía. No era de este mundo, su forma era imposible de describir, compuesta por ángulos imposibles y materiales que reflejaban la luz de manera antinatural. De ella, salieron criaturas que solo puedo describir como aberraciones. No eran humanos, ni animales, ni siquiera monstruos como los que describen las leyendas. Eran algo peor. No sé cómo logramos sobrevivir a ese día, pero cuando la tormenta finalmente nos permitió avanzar, éramos solo 3. La base MC Murdo nunca estuvo tan lejos, y cuando llegamos, nadie nos creyó. Nos acusaron de estar en shock, de sufrir alucinaciones por el frío extremo. Los cuerpos de Javier, Ana y André nunca fueron recuperados, y el lugar donde encontramos la cúpula fue borrado del mapa por una tormenta sin precedentes. Fui uno de los 3 que sobrevivieron, pero la Antártida nos dejó marcados para siempre. De los otros 2, uno se quitó la vida poco después de regresar, y el otro desapareció sin dejar rastro meses después. Yo, por mi parte, me retiré de la exploración y me dediqué a tratar de olvidar. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo ver esa grieta en el cielo, y esas criaturas observándonos desde el abismo helado. Nunca regresen allí. La Antártida no es lo que parece, es una puerta a algo que no debemos despertar. Y nosotros, por pura suerte o desgracia, fuimos los que la tocamos primero. Mi nombre es Enrique Pastor, y lo que voy a contarles sucedió durante una misión en la Antártida en 2015. Nunca quise hablar de esto, pero creo que la historia necesita ser contada. Me uní a un equipo de investigadores financiado por una corporación privada, cuyo objetivo era explorar una vasta región inexplorada al sur de la cordillera de la Reina Maud. Habíamos oído rumores de extrañas formaciones rocosas y anomalías magnéticas en esa zona, y nuestro trabajo era investigar y documentar lo que encontráramos. Éramos un grupo de 10 personas, incluidos científicos, ingenieros, y un equipo de apoyo logístico. Todo comenzó bien, la primera semana transcurrió sin incidentes mientras atravesábamos el hielo. El paisaje era implacable, un desierto blanco que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sin embargo, una noche, mientras acampábamos cerca de una serie de picos montañosos desconocidos, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. La primera señal fue la desaparición de nuestros sistemas de comunicación. Intentamos contactar con la base principal en MC Murdo, pero todo lo que recibimos fue estática. Nuestros GPS se volvieron inútiles, mostrando posiciones imposibles o quedándose completamente en blanco.
la brújula giraba sin sentido. Era como si hubiéramos entrado en un lugar que no pertenecía a este mundo. El líder de la expedición, el Dr. Odoc Fenner, un geofísico alemán con más de 20 años de experiencia, decidió que debíamos continuar. Habíamos llegado demasiado lejos como para retroceder sin respuestas. A medida que nos adentrábamos más en la cordillera, la atmósfera se volvía más pesada, como si algo invisible nos estuviera observando. Las noches eran especialmente inquietantes. Aunque era pleno verano antártico, cuando el sol nunca se pone, el cielo adquiría un tono rojizo, y sombras indescriptibles parecían deslizarse por el horizonte. Fue entonces cuando encontramos las ruinas. Entre las montañas, en un valle oculto, se alzaban los restos de lo que parecía haber sido una ciudad. Pero no era una ciudad humana. Las estructuras, aunque en ruinas, eran demasiado grandes, con formas geométricas imposibles que desafiaban las leyes de la arquitectura. Columnas de piedra negra, pulidas del brillo, se alzaban hacia el cielo, y sobre ellas, grabados que ninguno de nosotros pudo descifrar. Eran símbolos alienígenas, inscripciones de un lenguaje que no pertenecía a ninguna civilización conocida. Nos detuvimos en lo que parecía ser una plaza central. El aire era diferente allí, más cálido, pero con un olor penetrante a ozono y algo metálico. Era evidente que aquel lugar había sido abandonado hacía milenios, pero había algo más. Algo que nos puso la piel de gallina a todos. No estábamos solos. Mientras explorábamos las ruinas, sentíamos presencias, sombras que se movían en los bordes de nuestra visión, pero cada vez que girábamos, no había nada. La situación empeoró cuando el Dr. Krieger decidió que debíamos investigar un túnel que habíamos descubierto bajo una de las estructuras principales. Era una abertura circular que descendía en espiral hacia la oscuridad. Bajamos con linternas y equipo de escalada, pero la sensación de opresión aumentaba con cada metro que descendíamos. El túnel parecía no tener fin, y las paredes estaban cubiertas de las mismas inscripciones que habíamos visto en la superficie, pero aquí estaban más nítidas, más recientes. Finalmente, llegamos a una vasta cámara subterránea, un lugar que parecía un templo o una sala de culto. En el centro había un altar, y sobre él, algo que nos dejó sin palabras, un artefacto metálico, flotando en el aire, suspendido sin ningún tipo de soporte visible. Emitía una luz pulsante, que cambiaba de color cada pocos segundos, pasando de un azul profundo a un verde venenoso y luego a un rojo sangriento. Ninguno de nosotros sabía qué hacer. Mientras nos acercábamos al artefacto, el aire comenzó a vibrar con un zumbido grave, y de las paredes de la cámara emergieron figuras. Al principio, parecían sombras, pero pronto se materializaron en formas físicas. Eran seres altos, delgados, con piel grisácea y ojos completamente negros. No tenían boca, pero de alguna manera nos transmitieron un mensaje, no con palabras, sino directamente en nuestras mentes. Han profanado un lugar sagrado. No pertenecen aquí. El dolor que sentí en ese momento fue insoportable, como si algo estuviera rasgando mi cerebro desde adentro. Caí de rodillas, al igual que mis compañeros. Fue entonces cuando uno de ellos, un joven biólogo llamado Luis, comenzó a gritar. Miré hacia él y vi que su cuerpo estaba siendo envuelto por una especie de niebla negra que se filtraba desde el suelo. Sus ojos estaban en blanco y su piel se agrietaba como si estuviera siendo quemada desde adentro. No podíamos hacer nada, solo ver cómo era consumido por esa entidad. El pánico se apoderó de nosotros. Intentamos huir, pero las criaturas bloquearon nuestra salida. Era como si se movieran entre dimensiones, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Dos más de nuestro grupo fueron atrapados por esa niebla maldita. Intentamos dispararles, pero las balas atravesaban a las criaturas sin causarles daño. Parecía que nada de lo que hacíamos tenía algún efecto. Desesperados, comenzamos a correr hacia el túnel por el que habíamos bajado, pero mientras lo hacíamos, las paredes comenzaron a cerrarse,
deformándose como si fueran de carne viva. El suelo vibraba, y el artefacto en el altar emitía un zumbido cada vez más fuerte, como una llamada a algo más allá de este mundo. Logramos salir justo antes de que el túnel se cerrara por completo, pero ya éramos solo 5. La plaza donde habíamos encontrado las ruinas ahora estaba llena de figuras humanoides, todas mirando hacia nosotros. Parecían esperar algo. Mientras intentábamos organizar nuestra huida, el cielo se abrió, revelando una nave gigantesca que descendía lentamente. No era una nave en el sentido tradicional, era una estructura colosal, orgánica, con superficies que parecían pulsar con vida. En su centro, un ojo gigantesco se abrió, observándonos. En ese momento, supimos que habíamos despertado algo antiguo, algo que había estado durmiendo bajo el hielo durante milenios. No era solo una civilización perdida, era una colonia alienígena que había esperado pacientemente el momento de su resurgimiento. La nave emitió un rayo de luz, y todos mis compañeros fueron arrastrados hacia el cielo, desapareciendo en la nave uno por uno. Yo fui el único que quedó atrás, arrodillado en el hielo, incapaz de moverme, mientras el ojo me observaba. Sentí que mi mente se fracturaba bajo la presión de aquella mirada. Entonces, de repente, la nave se detuvo y comenzó a ascender lentamente, llevándose con ella a mis compañeros y dejándome solo en ese desierto helado. No sé cuánto tiempo pasó hasta que fui encontrado por un equipo de rescate. Estaba deshidratado, delirante y sin rastro de los demás. Me dijeron que habían buscado en la zona donde les dije que estaban las ruinas, pero no encontraron nada. Las ruinas, la cámara, la nave, todo había desaparecido. Me llevaron de vuelta a MC Murdo, donde pasé meses en recuperación. Intenté contar lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Dijeron que había sufrido una alucinación por el aislamiento y el frío extremo. Mis colegas fueron declarados desaparecidos, y el incidente fue cubierto como una tragedia más en el inhóspito continente antártico. Pero yo sé lo que vi, sé lo que vivimos. Desde entonces, he dedicado mi vida a investigar lo que ocurrió allí, a buscar respuestas. He descubierto que no somos los primeros en encontrarnos con esas ruinas. Hay registros de expediciones secretas, de misteriosas desapariciones y de avistamientos de ovnis en la Antártida que datan de hace décadas, incluso siglos. Lo que encontramos no era solo una colonia perdida, era una advertencia, una señal de que no estamos solos y de que hay cosas en este mundo, y más allá de él, que deberíamos dejar en paz. Cada noche, en mis sueños, veo el ojo. Siento su mirada clavada en mí, y sé que algún día, volverán. No para explorar, sino para reclamar lo que es suyo. Y cuando eso ocurra, no habrá lugar en la tierra donde podamos escondernos. Mi nombre es Isabel Ferrer, y lo que viví en la Antártida en 2018 me ha dejado cicatrices que jamás sanarán. Era parte de un equipo internacional que había sido enviado a investigar una misteriosa base de investigación que, según los registros, había sido abandonada en la década de los 80. Sin embargo, lo extraño era que no había ninguna documentación oficial sobre su existencia. Ni siquiera las agencias gubernamentales más secretas parecían saber nada al respecto. Solo habíamos recibido un aviso anónimo con coordenadas precisas y la advertencia de que algo inusual había ocurrido allí. Nuestra expedición estaba compuesta por 8 personas, científicos, ingenieros, y 2 guías antárticos con experiencia. Llegamos a la base en medio de un clima que solo podría describirse como infernal. La tormenta de nieve que nos azotaba parecía tener vida propia, como si quisiera impedir que nos acercáramos a ese lugar. A pesar de la visibilidad limitada, logramos encontrar la estructura. Era un complejo grande, mucho más de lo que esperábamos, y parecía haber sido abandonado deprisa. Los edificios, cubiertos de nieve y hielo, se alzaban como sombras en la penumbra, dándonos la bienvenida con un silencio sepulcral. Lo primero que nos llamó la atención fue el estado impecable de la base. A pesar de haber estado supuestamente abandonada por más de 30 años,
no mostraba signos significativos de deterioro. El metal no estaba oxidado, las ventanas no estaban rotas, y la nieve que la cubría no había logrado penetrar en su interior. Era como si el tiempo no hubiera tocado ese lugar. Al entrar, el aire dentro estaba notablemente más cálido que afuera, pero no había ninguna fuente de calor visible. Los generadores estaban apagados, y las reservas de combustible, intactas. La sensación era desconcertante. Pasillos largos y oscuros se extendían en todas direcciones, y las habitaciones parecían estar tal como las habían dejado los ocupantes. Había ropa en los armarios, comida en las despensas, y documentos en los escritorios, como si los investigadores hubieran planeado regresar en cualquier momento. Exploramos la base metódicamente. A medida que avanzábamos, la sensación de estar siendo observados se hacía más intensa. A veces, escuchábamos pasos detrás de nosotros, pero al girar, no había nadie. En un momento, uno de los miembros del equipo, Idler, un técnico en comunicaciones, juró haber visto a alguien en el extremo de uno de los corredores, pero al correr hacia él, solo encontró un pasillo vacío. La situación se volvió más perturbadora cuando encontramos la sala de comunicaciones. Era una habitación amplia, llena de equipos de radio, monitores y sistemas de transmisión. Pero lo más inquietante era que todos los dispositivos estaban encendidos, funcionando a la perfección, emitiendo un leve zumbido. Las pantallas mostraban imágenes en blanco y negro, estáticas y borrosas, pero al prestar más atención, nos dimos cuenta de que estaban transmitiendo algo en tiempo real. Eran imágenes de nosotros. Nos veíamos entrando a la base, recorriendo los pasillos, explorando las habitaciones. Lo más extraño era que las imágenes nos mostraban desde ángulos que no podían ser captados por ninguna cámara visible. No había cámaras en la base, o al menos no a la vista. Y sin embargo, ahí estábamos, en tiempo real, observados por algo que no podíamos identificar. Algunos del equipo comenzaron a entrar en pánico. Quisimos irnos, pero cuando intentamos contactar con nuestra base de operaciones, las comunicaciones estaban completamente cortadas. Las radios emitían solo un ruido estático y una especie de murmullo, como si cientos de voces estuvieran hablando al unísono, pero sin formar palabras comprensibles. A medida que la noche antártica se acercaba, decidimos refugiarnos en una de las áreas más seguras de la base, la sala de control, donde podríamos controlar el acceso y mantenernos juntos. Mientras estábamos allí, revisando los archivos y tratando de entender qué había ocurrido, encontramos un diario. Pertenecía al comandante de la base, el Dr. Geoff Briscoe. Las últimas entradas eran caóticas, describiendo fenómenos que desafiaban toda lógica. Según el diario, la base había sido establecida para estudiar unas extrañas señales que habían captado en esa región, señales que no correspondían a ninguna fuente conocida en la Tierra. Las describía como pulsaciones electromagnéticas que parecían provenir del núcleo del planeta, pero que tenían un patrón que sugería inteligencia. Con el tiempo, los científicos comenzaron a experimentar alucinaciones, escuchaban voces y veían figuras oscuras que se movían por la base. El comandante escribió que el equipo comenzó a desintegrarse psicológicamente, y varios miembros desaparecieron sin dejar rastro. En su última entrada, Lincoln mencionaba algo sobre la puerta y el umbral, pero no pudimos encontrar más detalles. Esa noche, mientras intentábamos descansar en la sala de control, la temperatura comenzó a bajar drásticamente. El zumbido de los equipos se hizo más fuerte, y las luces empezaron a parpadear. De repente, una de las pantallas mostró algo nuevo, una imagen de una puerta metálica que no habíamos visto en nuestras exploraciones. Estaba en algún lugar profundo de la base. Y entonces, una voz, suave pero clara, habló a través de los altavoces de la sala. Han abierto el umbral. Ellos vienen. El pánico se apoderó de todos. Eikler, que había estado más afectado por lo que habíamos visto, corrió fuera de la sala, gritando que no quería morir allí.
Lo seguimos, intentando detenerlo, pero fue demasiado rápido. Lo vimos descender por una escalera que llevaba a los niveles inferiores de la base, hacia donde creíamos que estaba la puerta de la imagen. A regañadientes, decidimos seguirlo. Mientras descendíamos, el aire se volvía cada vez más denso, y la sensación de que algo nos acechaba se intensificó. Cuando llegamos al fondo de la escalera, encontramos una puerta metálica pesada, similar a la de una bóveda. Estaba entreabierta, y del otro lado emanaba una luz azulada. Dentro, la escena era aterradora. Abel, que estaba en el centro de la sala, de pie, inmóvil, con los ojos fijos en algo que flotaba en el aire. Era una esfera de energía, brillante, que emitía una pulsación rítmica. A su alrededor, figuras oscuras se movían, pero no tenían forma definida, eran sombras que parecían flotar en el aire. Cuando nos acercamos a Abel, nos dimos cuenta de que sus ojos estaban completamente negros, sin pupilas ni iris. Murmuraba algo, pero no pudimos entenderle. Intentamos sacarlo de la sala, pero en ese momento, la puerta se cerró detrás de nosotros con un estruendo. Estábamos atrapados. La esfera comenzó a emitir un zumbido más fuerte, y las sombras se acercaron a nosotros. Sentí una presencia en mi mente, algo que intentaba entrar, como si quisiera tomar control. La sensación era de una oscuridad abrumadora, de una inteligencia que no podía comprender, algo antiguo y maligno. Fue entonces cuando comprendí lo que había ocurrido en la base. Aquellas señales que captaron no eran simples emisiones del planeta. Eran un llamado, una comunicación desde otra dimensión, o quizás desde otra realidad. Y los científicos, en su arrogancia, habían respondido. Habían abierto un portal, un umbral, y algo había cruzado. La esfera comenzó a vibrar con más fuerza, y una de las sombras se acercó a Abel. Lo vi abrir la boca para gritar, pero no salió sonido alguno. En cambio, su cuerpo comenzó a desintegrarse, desvaneciéndose en partículas oscuras que fueron absorbidas por la esfera. No sé cómo lo logramos, pero en medio del caos, uno de los guías, Samuel, encontró un panel de control en la pared. Golpeó botones al azar, y de repente, la puerta se abrió de nuevo. Corrimos por nuestras vidas, dejando atrás la sala, la esfera, y lo que quedaba de Abel. Cuando finalmente salimos de la base, la tormenta había amainado, pero el ambiente seguía siendo irreal. No nos detuvimos hasta llegar al helicóptero que nos había llevado allí. Nunca miramos atrás. Al llegar a MC Murdo, contamos nuestra historia, pero nadie nos creyó. Dijeron que habíamos sufrido una alucinación colectiva debido al estrés y las condiciones extremas. La base fue sellada, y se prohibió cualquier investigación adicional en la zona. Pero yo sé lo que vi. Sé que ese umbral sigue abierto, y que esas entidades siguen ahí, esperando. Desde entonces, he dedicado mi vida a estudiar fenómenos inexplicables, pero cada vez que cierro los ojos, veo la esfera, las sombras, y la puerta que nunca debería haber sido abierta. Y sé, en el fondo de mi ser, que algún día, esas cosas no se conformarán con quedarse en la Antártida. Ellas vendrán por nosotros.